Hola a todos. Encantado de veros en mi canal, Historias Entrañables. Hoy escucharán una historia increíble que está basada en hechos reales. Es un drama que será una lección muy importante para todos. Mamá, ya lo hemos hablado 1000 veces, dijo Alex con cansancio, me voy a casar con Bendy, tu Kate no me interesa en absoluto. Es que no siento nada por ella. Ya te lo he dicho. Intenté salir con ella, pero no funcionó. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué tienen que ver los sentimientos? Margaret enseñó los brazos. El matrimonio no tiene nada que ver con los sentimientos. Y Bendy, tu pilluela, ¿qué tiene que ofrecerte? ¿Y tiene sentimientos? Conozco el tipo. Bueno, entonces la traeré para que la conozcas. Digamos, el sábado por la noche y tú y tu padre veréis por vosotros mismos lo agradable que es. Pues tráela, contestó mamá con cara amarga. Alex suspiró pesadamente, sabiendo muy bien que aquello no era una buena idea. Por otro lado, ¿qué otras opciones tenía? Madre y Bendy tenían que hacerse amigas de alguna manera. Las tareas, por supuesto, son poco factibles. Nunca había visto a dos personas tan diferentes. Pero no quería pelearse. Ninguna de ellas, ambas le eran queridas a su manera. Sus padres se hicieron amigos de Katia, diciendo que era una buena chica de familia rica. ¿Qué tenía de bueno? No va a la escuela ni trabaja. Se sienta sobre los hombros de sus padres, le encanta la ropa cara, los cosméticos, los viajes a restaurantes caros. E intenta hablar de otra cosa con ella, ni siquiera se molesta en fingir que le interesa. Alex, sin embargo, tampoco le gustaba mucho. Era aburrido. Tampoco le gustaba su forma de vestir. No eres un pobre tipo, pero pareces un vagabundo, fue la reacción de Kate cuando lo vio por primera vez. Me da vergüenza salir contigo. ¿Qué había exactamente en su aspecto que provocara tal reacción? El tipo no lo entendía, tenía que ir a la reunión con traje y corbata o ella se refería a la falta de cualquier accesorio de estatus. Bueno, es un hombre. No se supone que lo haga. Iba vestido bastante normal, vaqueros, jersey, botas, ropa buena, nueva, de marca, no del mercado de masas. ¿Qué más necesita? Sin embargo, ante el fondo de la propia Kate, casi de pies a cabeza, cubierta de oro y diamantes, realmente no tenía el mejor aspecto. Sin embargo, tal pomposidad y la demostración en público de todas sus riquezas al joven no le gustaba en el comportamiento de su propia madre, pero todavía estaba dispuesto a hacer la vista gorda a sus rarezas. En general, él y Kate no desarrollaron ninguna relación. Es cierto que se vieron algunas veces más para no disgustar demasiado a los padres de él. Pero ahí se acabó todo. Decidieron que era mejor para ambos intentar encontrar la felicidad en otro lugar. Por supuesto, el padre y la madre no estaban muy contentos con esto, y por ambas partes. De vez en cuando organizaban algún encuentro fortuito, con la esperanza de que, después de todo, los niños encontraran un lenguaje común, como la buena tanda que echaron. Y que, si no se gustan, eso no es lo más importante en el matrimonio. Ni que decir tiene que el efecto de tales acciones resultó exactamente lo contrario de lo esperado por la generación mayor. Tras un par de meses de vida así, los jóvenes no solo no se veían, sino que ni siquiera querían saber nada de los supuestos novios. Alex declaró con firmeza a sus padres: «Basta con que hayas elegido mi profesión. Encontraré mi propia esposa». En realidad no hace mucho que terminó el instituto de medicina, al que entró solo porque mamá y papá querían. Ellos saben mejor que nadie lo que necesitará en la vida. Y es demasiado joven para tomar decisiones tan serias por sí mismo. Serás dentista, abrirás una consulta privada, dijo su padre. Es mucho dinero y la oportunidad de hacer conexiones muy útiles. Luego nos alegraremos de que no hayas ido a la tuya, donde querías. El invernadero. Instituto de Diseño y Tecnología. Burled Alex. Esa es una dirección muy prometedora ahora, también. Pero mis padres, que parecían seguir viviendo en algún lugar de los años 90, no querían oír hablar de otras especialidades. Alex, por su parte, no había esperado el momento en que se alegraría de haber seguido el camino indicado por sus padres. Sigue siendo el mismo punto, me atraía el mundo de la alta tecnología. Quería algún tipo de realización creativa. En general, este enfrentamiento con sus padres estaba arraigado en la infancia de Alex. Parecía que había nacido solo para causar al padre de su madre nada más que frustración y malestar. No les gustaba nada de su hijo, empezando por su propia naturaleza y su carácter,
Para empezar, creció muy abierto e inquisitivo, siempre dispuesto a hacer nuevas amistades y explorar lo desconocido. Esto es lo que sus padres, que viven un no humano retraído. No podíamos entender lo que otros amigos, en este mundo solo se puede contar con uno mismo. Todos los demás solo quieren engañarte para quitarte todo lo que tienes. En segundo lugar, al chico le encantaba ser el centro de atención. En la escuela participaba constantemente en diversas competiciones y actividades, independientemente de su orientación, ya fuera una competición de atletismo, una olimpiada de matemáticas o un concurso de dibujo para el periódico escolar. El pequeño Alex participaba necesariamente en estas actividades. Los padres le enseñaron otra cosa. Siéntate en silencio y agacha la cabeza. Nadie debe prestarte atención. No tienes que destacar entre la multitud, ni algo malo, ni algo bueno. Si te ven, seguro que eres objetivo de alguien que trama algo malo. Además, no entendían por qué su hijo era tan activo. Rara vez quedaba primero, incluso quedar entre los 3 finalistas era un gran logro para él, y no podía explicar a sus padres que lo principal para él no era ganar, sino participar. Simplemente no podían entender el concepto como tal. Y en tercer lugar, categóricamente no les gustaba la forma en que Alex elegía vestirse. Y este punto, de alguna manera paradójica, contradecía la idea de que uno debe pasar desapercibido y mantener la cabeza gacha. Porque al mismo tiempo sus padres creían que su riqueza debía demostrarse de la forma más brillante posible. Mi madre siempre se ponía un montón de joyas de distintos tipos que incluso a mi hijo pequeño le parecían de mal gusto. Su padre iba por ahí con trajes caros, presumiendo de relojes de marca, gemelos de diamantes y agujas de corbata. Desde el punto de vista de su hijo, todo parecía bastante ridículo. Él prefería ropa cómoda, vaqueros, camisetas, zapatillas de deporte, jerseys suaves y cosas así. Por supuesto, todo esto también lo compraba en boutiques o incluso se lo hacía a medida. Pero, en apariencia, no era muy diferente de lo habitual. A no ser, claro, que se mirara con ojo profesional. Y esto irritaba terriblemente a su padre y a su madre, que pensaban que su hijo les deshonraría con este enfoque de la apariencia. Con el paso del tiempo, las diferencias no hicieron más que aumentar. La actitud de Alex y sus padres ante el dinero era completamente distinta. Era como si el niño no considerara el dinero un bien valioso. Y, en general, algo muy importante en la vida, mientras que su padre y su madre casi rezaban por él. Tal vez fuera porque, a diferencia de sus padres, él nunca se había visto en una situación en la que faltara dinero y sin embargo le parecía extraño hacer de ello un culto. Sentarse en casa, aislarse del mundo y seguir acumulando riquezas con las que ya se tenía más de lo que se podía gastar en toda una vida. Nunca le supuso un problema hacer compras, ni siquiera grandes. Mientras que sus padres casi lloraban cuando tenían que desprenderse de su dinero. Estalló un nuevo escándalo sobre la matrícula. Por alguna razón, a mi padre y a mi madre se les metió en la cabeza que la profesión más prometedora de nuestro tiempo era la de dentista. Como que ahora todo el mundo tiene los dientes mal. Así que el dinero a paladas. No querían oír ninguna objeción. Y al final Alex tuvo que ceder e ir donde ellos decían. Y ahora otro motivo de disputa, cuando el hijo terminó la universidad, sus padres decidieron que ahora era el momento adecuado para que se casara. A nadie, por supuesto, le importaba si el joven estaba preparado para tal responsabilidad. Y mucho menos si sentía algo por su novia. Habían encontrado una buena chica, todo el mundo se casa. Y en su mente la palabra buena solo tenía un significado. Más rica. Pero entonces Alex se rebeló. Vale, estudios, profesión y todo lo demás. Pero él mismo elegirá a su compañera de vida, porque él, y no sus padres, verá a esa mujer en su casa todos los días, hablará con ella y, al fin y al cabo, se acostará con ella. Quiere criar a sus hijos y construir una vida familiar juntos. No permitirá que nadie tome esta decisión por él. Durante un tiempo, el padre y la madre parecieron resignarse al hecho de que Kate no sería su novia. Probablemente se dio cuenta de que el hijo hablaba muy en serio. Además, consiguió un trabajo como dentista en una de las clínicas más importantes de la ciudad. Y este es el primer paso para una carrera de éxito en la profesión. O quizá aún esperaban que su hijo madurara y espabilara. ¿Y todavía están de acuerdo con su elección? Quizá no ahora, pero sí dentro de un par de años. Pero no había prisa.
y en ese tiempo la mente de la chica se aclararía y se daría cuenta de que no podría encontrar un marido mejor que su hijo. Así que se establece una tregua en la familia. Pero eso fue hasta que un día Alex anunció que había encontrado una chica con la que pretendía casarse. Y ahí estaba la mitad del problema. Su elegida no era una prometedora novia de buena familia, sino la más ordinaria dependienta de una floristería. Fue entonces cuando sus padres volvieron a acordarse de Kate. Se reanudaron los intentos de unirlos. Al mismo tiempo, Margaret trató por todos los medios de convencer a su hijo de que Wendy no era su tipo, que se arrepentiría de una decisión tan precipitada y que lo único que esa chica quería de él era el dinero de sus padres. No querían oír ninguna palabra sobre el hecho de que Wendy era una buena chica de una familia decente, aunque no rica. De hecho, la palabra decente casi se consideraba una palabrota en esta casa. En el mejor de los casos, se utilizaba como sinónimo de estúpido. Alex se esforzaba por evitar peleas y escándalos, pero era inflexible en su elección. Conoció a Wendy por casualidad y se enamoró de ella casi a primera vista. Y no fue ni siquiera en su aspecto, aunque era bastante guapa, sino mucho más en el alma de Alex Felle, su carácter, su amabilidad, su capacidad de reacción, su disposición a ayudar a completos desconocidos en una situación crítica. El hecho es que las circunstancias en que se conocieron eran bastante inusuales. En una soleada mañana de domingo, el chico estaba simplemente caminando por la calle de su ciudad natal. A menudo daba esos largos paseos, encontrando en ellos un poco de paz y un descanso del ajetreo de la vida cotidiana, izquierdista y más bien alegre. Y entonces le llamó la atención una imagen que le hizo dar un vuelco al corazón. Un anciano cruzaba la calle por un paso de peatones. Era obvio que el anciano no veía muy bien y tenía evidentes problemas en las piernas. Se apoyaba en un bastón. Y todo parecía ir bien. Sí, pero el conductor que le dejó pasar estaba impaciente. Alex siempre conoció este tipo de comportamiento en la carretera. Más de una vez había estado a punto de ser atropellado por automovilistas demasiado apresurados que no se detenían antes de cruzar, sino que solo reducían ligeramente la velocidad, continuando la marcha y condenando a los peatones que resbalaban accidentalmente a la inevitable caída bajo el coche. Y ahora el abuelo, sin darse cuenta de este peligro, vacilaba justo en la carretera. Y Alex no sabía de qué se trataba. Estaba demasiado lejos. Pero el bastón resbaló en el momento más inoportuno, o al jubilado se le cayó algo. El tipo vio que el coche venía directo hacia él y comprendió que el atropello era inevitable. Se lanzó en esa dirección, pero sintió que no podía hacer nada a tiempo. En ese momento apareció una chica literalmente de la nada. Al menos Alex no la vio cerca. De un tirón, sacó literalmente al anciano ya casi de debajo de las ruedas. Luego lo observó atentamente y empezó a trasladarlo al otro lado de la carretera. Fue entonces cuando llegó el joven. Se unió al desconocido y llevaron al abuelo sano y salvo al otro lado. El hombre les dio las gracias profusamente y admiró el hecho de que aún hubiera gente tan valiente y desinteresada dispuesta a ayudar. Alex también admiró este hecho y se ofreció a acompañar a la chica a casa. Ella no se negó. Por el camino, pudo contemplar su bonita cara. Tenía una bonita figura, iba vestida con modestia, pero con bastante estilo, sin pretensiones, sin excesivas joyas. Cada vez le gustaba más. Me llamo Alex. Se presentó por el camino. ¿Cuál es el tuyo? Soy Wendy. Sonrió la chica. Y empecemos a tutearnos. Si a usted, por supuesto, no le importa. No me gusta ir hasta el final, me hace sentir 20 años más viejo. No me importa, respondió Alex con alegría. Nathan notó otra agradable similitud entre ellos. Wendy me contó que llegó a la ciudad hace relativamente poco y enseguida consiguió trabajo en una floristería para poder comer y pagar el alquiler. Le gustaba su trabajo. Era muy abierta, le encantaba comunicarse con la gente. Además entendía algo de floristería. Así que era el trabajo perfecto para ella. Antes de eso, vivía en la granja de sus padres. Se estaba bien allí, por supuesto. Aire fresco, productos de su propio huerto y todo eso. Pero aún así, la vida en el campo no le resultaba muy atractiva. Nadie con quien hablar, ningún sitio al que ir. Así que decidió buscar la felicidad en la ciudad. Le gustaba la vida aquí mucho más que en su tierra natal. Alex dijo algunas cosas sobre sí mismo. Por ejemplo, que trabajaba como dentista, pero que eso no era en absoluto lo que quería. Incluso un poco sobre sus sueños y problemas.
Era como si sintiera que podía confiar en esta chica. Sin embargo, no dijo ni una palabra sobre la riqueza de sus padres para no avergonzar o asustar a su nueva conocida. Al final del paseo, intercambiaron sus números de teléfono. Para sorpresa de Alex, al día siguiente Bendy le envió el primer mensaje. Le propuso dar un paseo por el parque. Después del trabajo, le prometió enseñarle algunos lugares interesantes que poca gente había visto, incluso los lugareños. Él aceptó encantado. Así les fue. Se veían casi todos los días. A veces iban a pasear, a veces a un café, a veces al cine. Cuando no podían, se comunicaban activamente por teléfono y compartían sus alegrías y sentimientos. Al principio su relación era puramente amistosa, sin ningún atisbo de romance. Al menos por parte de Bendy. Ella estaba interesada en pasar tiempo con Alex. Pero ya no había indicios de que sintiera algo. Él mismo estaba perdidamente enamorado de ella desde el primer momento en que la vio. Poco a poco, sin embargo, los jóvenes se fueron acercando el uno al otro. Su relación, de algún modo suave e imperceptible, fluía hacia un nuevo nivel. El propio Alex no entendía cómo había sucedido para que un día, sentados en una sala de cine, en una película bastante aburrida, empezaran a besarse. Parecía que era Bendy quien tomaba la iniciativa en ese momento. Fue un poco, más que 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 un poco más. Después de este incidente, finalmente quedó claro que estos dos eran ahora una pareja. En sus conversaciones y en su correspondencia había una ternura que no podían permitirse cuando solo eran amigos. Ahora admitían abiertamente lo que sentían el uno por el otro y ya no tenían encuentros amistosos, sino citas muy reales. Alex dudó si regalarle un ramo de flores a su ahora novia, aunque realmente quería hacerlo. Se trataba de su trabajo. Era una flores, después de todo, y entendía de esas cosas. Y tenía mucho miedo de equivocarse, de elegir algo mal. Por supuesto, podía dejar la elección en manos de sus colegas, pero, ¿y si no eran tan buenos como ella? Así que le regalaba cualquier cosa. Caramelos, joyas, baratijas, pero no flores. Hay que decir, sin embargo, que estos regalos eran mutuos. A Bendy también le gustaba mimar a su novio con algo bonito. Igual que él mismo le hacía cumplidos. Finalmente, Alex encontró una solución muy peculiar a su problema. Fue a la tienda donde trabajaba Bendy poco antes de la hora de cierre y anunció: "Te estoy buscando el ramo perfecto para una chica muy especial. También me han dicho que sois la mejor floristería de esta ciudad. ¿Qué tipo de flores prefiere tu chica especial?". Bendy se la jugó. "Dímelo tú". Con una carcajada, respondió. Así descubrió que Bendy prefiere las flores silvestres sencillas, encontrando en ellas algún encanto especial. Este toque era otro más en la larga lista de cosas que tanto le gustaban de esta chica. Se sintió realmente feliz con ella y pronto le propuso matrimonio a su amada, a lo que ella accedió encantada. Sus padres, por supuesto, comprendieron que su hijo había desarrollado algún interés amoroso, pero de momento no le preguntaron nada. Tal vez esperaban que saliera con Kate o al menos con alguna otra chica igual a él en estatus y riqueza. Alex, por su parte, tampoco tenía prisa por contarles toda la verdad, pues sabía que eso no les haría felices. Pero después de que los jóvenes decidieran casarse, era imposible guardar silencio. Así que contó sinceramente a sus padres lo de la mujer que había elegido, tal y como esperaba. Esta noticia provocó un gran escándalo. Su madre lloró y se apretó el corazón. Su padre movió la cabeza con desaprobación. Y ahora tenía que presentar a estos completamente diferentes, pero tan cercanos a él, y preferiblemente asegurarse de que su madre y Bendy no se pelearan en absoluto. Al principio de la velada ni siquiera había esperado más. Ahora tenía que contarle a Bendy que sus padres eran unos conocidos hombres de negocios que poseían una cadena de tiendas de muebles en la ciudad. Como era de esperar, la chica se quedó en estado de shock. No estaba segura de estar preparada para conocer a gente tan seria, pero Alex la convenció de que todo iría sobre ruedas y se llevaba bien con los padres de él. Aunque, por supuesto, él mismo tenía muy poca fe en ello. Las dudas también podían leerse en los ojos de su novia. Y sin embargo vino. Por la mirada de su madre. Supo de inmediato que a Bendy no le gustaba. Iba vestida, con gusto, pero muy modestamente. Sin joyas llamativas colgando. Solo una pulsera fina y unos pendientes pequeños muy bonitos a los ojos de Alex. Pero, sin duda, se trataba solo de bisutería, no de joyas.
Margaret se puso casi la mitad de las joyas que llevaba encima en honor del encuentro. Todo lo mejor para demostrarle con quién estaba tratando. Era su costumbre habitual. A su hijo no le gustaba, por supuesto, pero no podía decirle a su madre qué ponerse y qué no. La mesa, también, estaba espléndidamente puesta. Los mejores manjares que se podían encontrar. La comida estaba en cantidades absolutamente obscenas y también había vino caro. Sacaron la mejor vajilla y cubertería para servir. Alex se dio cuenta de que se trataba de otra forma de comprobar. ¿Cómo se comportaría la chica? ¿Se abalanzaría sobre la comida? ¿Intentaría robar la cuchara de oro? Era, por supuesto, todo muy desagradable y humillante. Con cada acción, los padres de Alex demostraban que no estaban nada contentos con su prometida, aunque seguían manteniendo un comportamiento exteriormente amistoso. Y, por supuesto, la pobre Bendy no podía evitar sentir su relación. Era evidente que se sentía muy incómoda en aquel apartamento enorme y lujosamente amueblado. Contrariamente a lo habitual, se comportaba rígida y retraída, apenas hablaba, solo respondía a las preguntas. Además, apenas tocaba la comida, a pesar de que casi nunca había probado los exquisitos platos que los futuros suegros ponían sobre la mesa. ¿Quiénes son tus padres? ¿A qué se dedican? Ben, el padre de Alex, sonaba como si estuviera interrogando a un sospechoso de algún crimen muy atroz. Son granjeros, tienen su propio pequeño, para estas cosas se ha intensificado a regañadientes. Los padres de Alex tuvieron que poner fin a sus maquinaciones con muebles supuestamente de alta gama y empezar a hacer negocios de forma más honesta. Para entonces, sin embargo, ya habían acumulado suficiente dinero como para que no afectara demasiado a su bienestar. Por supuesto, con este enfoque de la vida, no tenían tiempo para hacer amigos. Veían a cualquier forastero como alguien que quería una parte de su riqueza, así que llevaban una vida recluida. Por supuesto, la llegada de una novia tan inadecuada para su hijo no les hizo felices en absoluto. Esperaban que se casara con una chica de una familia más rica, quizá incluso de una gran ciudad. Se trataba de Kate, cuyos padres se habían ganado de algún modo la confianza de ambos e incluso habían concertado una boda. Y entonces, para decepción de ambas familias, unos niños traviesos arruinaron sus planes. Margaret hervía de ira y resentimiento. Su futura nuera la estaba volviendo loca y consideraba el comportamiento de su hijo poco menos que una traición. Pero estaba fuera de su alcance impedir la boda que se acercaba. Alex se mantuvo firme. Por eso decidió que iría a la recepción y les enseñaría a esos paletos. ¿A dónde pertenecían? Los preparativos para la ceremonia se prolongaron durante otros 6 meses. Por fin todo estaba listo y llegó el día solemne. En primer lugar, la joven pareja se dirigió al registro civil, donde debían estar con ellos los padres de los novios. La familia de Alex apareció en el último momento, casi demasiado tarde para la hora de la boda. Margaret estaba claramente decidida a escandalizarlo solo por el aspecto de su vestido hecho a medida. Estaba bordado con hilos de oro y adornado con diamantes reales. Las diversas joyas que llevaba parecían pesar varios kilos. Alex se dio cuenta de que llevaba un conjunto de piedras muy caras que casi siempre estaban en casa a buen recaudo en una caja. Un collar de diodos, un par de pulseras y unos enormes pendientes. Era un conjunto muy delicado, muy caro, pero que realmente no encajaba con el resto del estilo de su madre. Para ser más exactos, el chico siempre se preguntaba de dónde podían salir esas cosas de su armario. Pero, comprensiblemente, no hacía preguntas. Por supuesto, además de este conjunto, se había puesto un montón de otras joyas diversas, lo que acababa por completo con todo el encanto de las joyas finas. Sin embargo, Margaret pensaba que era irresistible. No le importaba cómo le quedaba. Lo principal era demostrar que podía permitirse salir así. Los padres de la novia iban vestidos muy modestamente e incluso algo discretos en comparación con el reluciente atuendo de Margaret. Su madre llevaba un vestido sencillo y bastante austero. Pequeños pendientes de plata y una pulsera. Su padre se limitó a un traje sencillo, pantalón, chaqueta, corbata y camisa blanca. Nada más. Esta es mi madre Nicole y este es mi padre David. Es un placer, contestó Margaret, como si la mera visión de ellos la pusiera enferma. Después de la boda en el registro civil, toda la compañía se trasladó al restaurante. Por supuesto, al restaurante más caro y lujoso de la ciudad. La madre del novio insistió en ello, aceptando el hecho de que no podía impedir esta barbaridad. Bajo el nombre en clave de boda decidió encabezarla.
Todos los preparativos debían coordinarse claramente con ella. E incluso el vestido para Bendy fue cosido por su modista personal. Por eso resultó como la propia Margaret lo habría llevado. Voluminoso, abullonado, incómodo, excesivamente lujoso y pretencioso. La propia novia nunca lo habría elegido. Pero pensó que era mejor no pelearse con la madre de su amante. Y ahora sus padres están aquí para frustrar los planes de su suegra de arruinar la ceremonia. Por supuesto, desde el punto de vista de la propia Margaret, haría falta mucho para venir a una boda vestida así. Sin embargo, no es ninguna sorpresa. David, mientras tanto, miraba la boda con un extraño interés. El mismo conjunto de joyas que ella se había puesto por primera vez en años. No parecía tan encantado como ella hubiera esperado, sino más bien hosco y triste. Sin embargo, no dijo nada al respecto. Pero Margaret, que para entonces se había quedado sin palabras, se dio cuenta de que eran envidiosos. Se rió al notar el interés del padre de la novia. Apuesto a que te gustaría comprar las mismas joyas para tu mujer. Ni siquiera tienes suficiente dinero para el oro. La plata es demasiado. Es tu único juego. La cara de Alex se puso roja. El escándalo que había esperado en la reunión de sus padres con su prometida parecía haber estallado justo en la boda. El comportamiento de su madre le dio ganas de caer rendido. Tratando de suavizar las cosas, vertió un poco de zumo en su vaso e intentó cambiar la conversación hacia el tiempo. Pero eso no sirvió de nada. ¿Qué habéis traído como regalo para nuestros hijos? ¿Un haz de heno, un tarro de leche, o tal vez estiércol fresco, o lo que sea costumbre en vuestros pueblos? Los padres de Bendy ignoraban las herraduras y hablaban en voz baja con su hija y su prometido. Todos los presentes trataban ahora de fingir que no oían las palabras de la madre de Alex. Todos menos Ben, que asentía con aprobación a cada palabra de su esposa y le susurraba algo al oído. Deben ser indirectas. ¿Qué otras palabras pueden herir a los queridos invitados? Total desprecio por sus intentos de provocar un escándalo. Margaret lloró aún más. Por más que intenté quitarle todo el licor, ella seguía tratando de insinuar el alcohol, y al final soltó una perorata muy indecorosa, que se reducía a que la pobreza era la mayor desgracia que podía haber en la vida. Y ahora, estas personas han venido a la boda de su hijo específicamente para infectar a su familia con esta vergüenza. Por supuesto, sonó mucho más expresivo y profano cuando lo dijo. «Fuera de aquí, vagos miserables», terminó. A Bendy se le llenaron los ojos de lágrimas ante esta injusticia. Sus padres se levantaron en silencio y se dirigieron a la salida. Margaret tenía una expresión triunfante en el rostro. Su marido también sonreía. David se detuvo un momento en la puerta y dijo en voz baja pero clara: «No deberías hacer eso, Margaret, te arrepentirás». Ante eso, la madre del novio sonrió, complacida por el efecto. Pero, para su decepción, Alex y Bendy tampoco se quedaron mucho tiempo. Abandonaron la ceremonia tras los padres de la novia, sin saber muy bien qué debían hacer ahora. Vagaron por las calles de su ciudad natal y tan querida hasta que oscureció. Tenían que volver a casa, quisieran o no. Y lo peor para Bendy era que ahora tendrían que vivir en casa de su suegra. Eso era lo que habían acordado antes del feo escándalo. Por supuesto, podían haber dicho que no y mudarse a un piso de alquiler, pero Alex no quería ni oír hablar de ello. «Escucha», dijo. «Me avergüenzo mucho de mi madre, pero el alcohol hablaba por ella, ¿sabe?» No se daba cuenta de lo que decía. Además, habíamos acordado que no sería bueno que lo repitiéramos todo. Intentemos vivir con ellas. ¿Y si no funciona? Si las cosas se ponen muy mal, nos iremos. Bendy comprendió que su ahora marido quería a sus padres, pasara lo que pasara, y no quería disgustarlos, así que no aceptó la propuesta y tuvo muchas veces que arrepentirse de esa decisión. Y todo empezó en cuanto los jóvenes regresaron de una boda que había terminado sin éxito. Los padres de Alex, por supuesto, consiguieron llegar a casa e incluso se les pasó un poco la borrachera. Comprensiblemente, este hecho no mejoró el humor de la suegra. Inmediatamente montó un gran escándalo. Los temas principales fueron dos. Los padres de Bendy interrumpieron, sin escrúpulos, la boda y en algún lugar los recién casados están paseando hasta altas horas de la noche. La chica quería dar media vuelta e irse allí mismo. Ni siquiera importaba con o sin su marido. Pero de alguna manera Alex consiguió convencerla para que se quedara. Vivir en esta casa con esta gente era extremadamente incómodo. Además, los dos continuaron con la misma línea de comportamiento que habían tenido en la boda hacia los padres de ella.
solo que ahora lo hacían con más cuidado para que Alex no se enterara. Por supuesto, Bendy tenía que hacer todas las tareas de la casa. Tenía que cocinar para todos, limpiar y todo lo que se le ocurriera. Normalmente, en las casas ricas esto lo hacen personas contratadas especialmente. Pero los padres de Alex se oponían a que ningún extraño entrara en su apartamento. Así que mi suegra tuvo que hacer ella misma todas las tareas domésticas hasta que hubo alguien que lo hiciera todo por ella y que le reprochara impunemente si algo no se hacía como ella quería. Había, por supuesto, todo tipo de defectos. ¿Era una broma limpiar 6 habitaciones enormes tú sola? Y eso sin contar la amplísima cocina y los 2 grandes cuartos de baño. Margaret parecía darse cuenta de cada uno de sus errores y comentaba cáusticamente todo lo que hacía su nuera. Por supuesto, sin alejarse de su tema rústico favorito. ¿Quién limpió el polvo así? Pensé que las chicas de campo estaban entrenadas para llevar una casa. Eres tú en tu pueblo quien andará por la casa en pantuflas. Pero en una casa decente, serías lo bastante buena para llevar zapatos decentes. ¿Por qué comes eso con una cuchara? ¿No teníais tenedores en vuestro pueblo? Y todo con el mismo espíritu. Y Bendy era muy consciente de que si le respondías de algún modo simétrico, y ella tenía opciones, le esperaba otro gran escándalo. Y la suegra se las arregló para retorcerlo todo como si ella fuera la principal víctima aquí. Y que la nuera era la culpable de todo lo sucedido. Así que intentó hacer todo lo que se le pedía en silencio y rara vez ponerse delante de su suegra, lo que no era tan fácil. Obviamente, la propia mujer buscaba diligentemente motivos de conflicto y al no encontrar razones reales, se las inventaba. Y lo más importante, Bendy no podía hacer nada ante semejante injusticia. Al fin y al cabo, estaban viviendo en casa de los padres de Alex, así que tenían que acatar las normas establecidas por los propietarios, por estúpidas y equivocadas que parecieran, o mudarse a su propio apartamento y vivir allí como quisieran. Sin embargo, Margaret rara vez se oponía a tales iniciativas. Más precisamente, a Bendy, ella misma la habría echado con gusto, pero no quería dejar marchar a su querido hijo. Sin embargo, la muchacha empezaba a sospechar que su presencia en el apartamento proporcionaba cierto placer a su suegra. Una propiedad puramente sádica. De un modo u otro, vivir en el mismo apartamento con los parientes de su marido era cada vez más difícil, y nadie les iba a dejar salir de aquella malvada guarida. Las quejas de Alex sobre el comportamiento de su madre fueron infructuosas. «Por favor», dijo, «ten un poco más de paciencia, se acostumbrarán a ti, verán lo bueno que eres». «Ya verás, Alex», contestó cansado Bendy. «Entiendo que tú quieras a tu madre y yo quiera a la mía. Y probablemente ella también te quiere, a su manera. Y por eso nunca seré bueno para ella. Ella cree que te mereces algo mejor». «¿Quién podría ser mejor que tú?», se preguntó Alex de forma demostrativa y desvió suavemente la conversación hacia temas más agradables. Nadie sabe cuánto habría durado Bendy en un ambiente así y cómo habría acabado. Pero tras unas largas y tediosas semanas el problema se resolvió de la forma más inesperada. Y empezó cuando sus propios padres llegaron a la casa donde vivían ella y su marido, eligiendo justo cuando su suegra estaba en su casa. «¿Y qué demonios haces tú aquí?», dijo Margaret con desaprobación. «Largo de aquí». Para entonces ya estaban sentados en el salón, a donde los habían llevado la hija y su marido. Sus padres habían salido a ver quién tenía el descaro de entrar en su vivienda y averiguar por qué los habían alojado los niños. Al fin y al cabo, ambos les habían dicho claramente: «En casa de los amigos de lo ajeno no debe haber invitados. Aquí el hogar es una fortaleza en la que no debe entrar ningún extraño». «Esta casa es tan mía como tuya», replicó Alex. «Así que, por favor, no montes una escena y te lances sobre mis invitados». David, por su parte, se comportó con mucha más confianza que en la boda. Sentado en el sofá, miró directamente a los ojos de Margaret y sonrió ampliamente. Por alguna razón, la mujer no pudo soportar durante mucho tiempo aquella mirada abierta y penetrante, y pronto bajó los ojos al suelo. «Y ahora es el momento de poner fin a todo este circo. Estoy bien enterado de las maquinaciones que os han traído las riquezas con que tanto se os trata». Ante estas palabras el rostro de Ben palideció y el de su esposa, por el contrario, era evidente que ambos estaban noqueados por las palabras del padre de Bendy. Sin embargo, cuando Margaret habló la entonación desafiante aún no había desaparecido de su voz. «¿De qué me vas a acusar en tu propia casa? Somos hombres honestos. Todo nuestro dinero duramente ganado. Por supuesto, no lo entenderías».
Ustedes los aldeanos no están acostumbrados a ganar dinero. Todo lo que podéis hacer es quejaros, lo infelices que sois y lo injustamente ofendidos que estáis. Es suficiente, Margaret. David la interrumpió. Ya te hemos oído bastante en la boda. Ahora escúchame tú a mí. El dinero puede ser duramente ganado, por supuesto, pero no tuyo. Tú solo robaste algo que pertenecía a otra persona para que te lo devuelva y te pida cuentas. Pero para ello, la señora de la casa tenía que estar muerta. Para inyectar una droga, grandes dosis de los cuales inducen un ataque al corazón. No fue difícil para usted. Usted ya estaba haciendo todos los procedimientos médicos que ella necesitaba. Así que la pobre mujer nunca sospechó nada. Tampoco las autoridades investigadoras. Y luego era fácil sacar el dinero de la caja fuerte y salir de la casa como si nunca hubieras estado allí. Robert vivía recluido. Sin familia, sin amigos, sin herederos. Solo una hija joven. De todos los sirvientes de la casa, ustedes dos eran los únicos que quedaban, trabajando, comprensiblemente, extraoficialmente. Así que era imposible relacionarte con esta casa y esta familia. Nadie habría sospechado nada. Recuerdo que el cuerpo de la mujer fue encontrado unos días después. Y eso fue porque el cartero fue molestado por los llantos de un niño hambriento. Probablemente esperaba que la niña no sobreviviera, pero tuvo suerte, aunque tuvo que vivir en un orfanato durante un tiempo. No por mucho tiempo, en realidad, pero aunque hubiera sobrevivido, nunca habría sabido quiénes eran sus padres. El plan perfecto, habiéndolo llevado a cabo, pasó desapercibido por un tiempo. No necesitabas ninguna atención extra. Sobre todo porque Ben acababa de ser expulsado del servicio por soborno. Cierto, como era costumbre en la época, fue despedido discretamente sin ningún procesamiento ni confiscación del botín. Una buena explicación de dónde sacó el dinero, por aquel entonces esas cosas estaban a la orden del día. Nadie se habría sorprendido ni sospechado cuando se olvidó de la historia con los objetos de valor desaparecidos. Empezaste tu propio negocio. Poco a poco, tus ingresos aumentaron. El dinero robado se blanqueó. Ahora sois los propietarios de un negocio perfectamente legítimo, gente respetable, pero en realidad sois ladrones y asesinos, y yo no habría averiguado nada de vosotros si no hubierais querido lucir las joyas de vuestra esposa Roberta aquel desafortunado día. Como le he dicho, tengo memoria fotográfica. Nunca pensé que tendría que recordar esa historia. Dejé mi trabajo un año después de aquellos sucesos, no pude salvar a un paciente. Un niño muy joven murió literalmente en mis brazos. La comisión decidió que yo era culpable. Me prohibieron ejercer la medicina durante varios años. Después de aquel caso, no quise arriesgarme a volver al servicio de ambulancias. Me fui al campo y me hice agricultor. En el salón reinaba un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a pronunciar palabra. Todos intentaban comprender lo que el padre de Bendy acababa de decirles, y la suegra y el suegro estaban sentados tranquilamente, en silencio, como si hubieran cogido un sofá. Era aterrador ver cómo la historia del pasado criminal de sus padres había sumido al chico en un profundo estado de shock. Esperando un poco más, David añadió algo más a su historia. ¿Recuerdas a la niña que dejaste en la gran casa vacía junto al cadáver de su madre, asesinada por ti? Esperabas tanto que la niña muriera. Pero sobrevivió. Primero la enviaron a un orfanato, pero casi inmediatamente fue adoptada. Ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado. Y hasta hace poco, no tenía ni idea de quién era. Y yo, la encontré cuando empecé con el caso. La reconocí por el lunar de su cuello. Atendí un parto y recordé exactamente su aspecto. Pero ¿sabes qué es lo mejor? ¿Quién la adoptó? ¿El fiscal general de la ciudad? ¿Cuánto tiempo de cárcel crees que te darán? Cuando el nuevo papá de Lidia se entere de cómo trataste a su querida hija, a la que quiere como si fuera suya. Si alguien tenía alguna duda sobre la historia hasta ese momento, David, después de estas palabras, se desvanecieron por completo. Y es que los padres de Alex se levantaron de un salto y, sin decir palabra a nadie, empezaron a hacer las maletas rápidamente, dejando en ellas todo lo que podían llevar. Salieron del apartamento a toda prisa, obviamente sin intención de volver a él. Supongo que se irán de la ciudad lo antes posible. Sonrió David. ¿No tenemos que detenerlos?, preguntó Bendy preocupada. Supongo que olvidé mencionar que el fiscal de la ciudad ya sabe de esto. Acudí a él en primer lugar solo para evitar que escaparan. Fue doloroso ver a Alex. Debe de ser duro saber que tus padres, a los que tanto querías, eran ladrones y asesinos.
Sí, claro, tenían sus peleas y malentendidos, pero aún así, como a cualquier niño, los trataba lo mejor que podía. Y aquí estaba esto. Bendy se acercó en silencio a su marido y lo abrazó con fuerza. Ella era muy consciente de lo mucho que él necesitaba cuidados y apoyo en estos momentos. Además, probablemente pensaba que ahora, tras conocer la verdad sobre su familia, su mujer podría decidir que no necesitaba un marido así. Los hijos, por supuesto, no deben ser responsables de los pecados de sus padres, pero no todo el mundo entiende esta sencilla verdad. Con un gesto, le demostró que estaba de su parte. Fuera lo que fuera, lo superarían juntos y lo afrontarían juntos. Sus padres tampoco le guardaban rencor a Alex. Él siempre los había tratado con respeto. No apoyaba a su padre y a su madre en su horrible comportamiento. David y su mujer se marcharon aquella tarde para volver a la granja, que no podían dejar desatendida mucho tiempo. Como despedida invitaron a los niños a visitarles alguna vez, a lo que accedieron encantados. Pero ahora tenían cosas mejores que hacer. Por ejemplo, ocuparse de la propiedad, que debía ser devuelta a su legítimo propietario. No tardó mucho, sin embargo, y al cabo de unos días se presentó en la puerta del apartamento, donde aún vivían Bendy y Alex. No llegó sola, sino acompañada de su padre adoptivo. Les invitaron a pasar a la casa, les sirvieron té y les invitaron a ponerse cómodos en el sofá del salón. Todos comprendieron que iban a tener una conversación difícil. Para empezar, el fiscal dijo en un tono muy formal: «Debo informarte, Alex, de que nadie te acusa personalmente de nada. Entendemos que no podías conocer las maquinaciones que estaban urdiendo tus padres antes de nacer. Por eso no se tomará ninguna medida contra ti». Alex suspiró con evidente alivio. Hay que reconocer que, sinceramente, temía que alguna sospecha recayera también sobre él. Al fin y al cabo, resulta que el hijo de criminales gozaba de estos beneficios. Solo no está claro por qué sucedió que creció muy diferente a estos dos. Sin embargo, en este mundo ocurren todo tipo de cosas asombrosas. Segundo, el fiscal continuó mientras tanto. Tus padres fueron detenidos cuando salían de la ciudad. Están a la espera de juicio y me temo que pasarán mucho tiempo en prisión. Pero es posible que necesiten tu ayuda para aclarar algunos detalles. Debes comprender que tienes derecho a no declarar contra familiares cercanos. Sin embargo, ya tenemos suficientes pruebas. Pero puedes facilitarnos el trabajo, si quieres, claro. Claro, te ayudaré, respondió Alex. Es mi oportunidad de hacer algo por el daño que hicieron mis padres. El fiscal asintió, aparentemente satisfecho con aquella respuesta, y miró expresivamente a su hija. Hasta ese momento, que había permanecido en silencio. Era difícil creer que la niña fuera adoptada. Se parecía tanto a su padre. Tal vez todo estaba en su expresión facial y su comportamiento, que había adoptado completamente del fiscal. Cuando hablaba, se podían oír sus entonaciones. Quise mirarte antes de dirigir finalmente esta decisión. Ahora veo que no me equivoqué, Alex. No voy a reclamar el dinero de mis padres. No creo que te merezcas la reducción en el nivel de vida que seguramente seguirá si te quito todo lo que tienes. Gracias, por supuesto, respondió el joven, estremecido hasta la médula. Pero no quiero nada que no sea mío. ¿Y qué hay de ti? Me va bien sola. Sonríe. Mi padre es fiscal y mi madre gana mucho dinero. Así que no podemos quejarnos de pobreza. Piensa en ello como nuestro regalo de bodas. Para los dos. No digas que no. Este intercambio de cumplidos se prolongó durante bastante tiempo. Pero al final, no sin la ayuda de su padre, consiguieron convencer a los jóvenes de que su decisión era la mejor posible. Todo el dinero que los padres de Alex habían ahorrado estaba a su entera disposición. Hay que decir que donaron la mayor parte a obras de caridad, dejándose a sí mismos solo lo necesario. Se decidió vender el apartamento demasiado grande de mis padres. En su lugar, compraron un acogedor piso de 3 habitaciones con vistas a una posible ampliación de la familia, y poco después esta se produjo realmente. Pero hasta ahora no, del modo que cabría esperar. Como parte de su labor benéfica, los chicos pasaron por el refugio de la ciudad para animales sin hogar. Trajeron comida, pañales, mantas y juguetes. Algunas medicinas. En una palabra, todo lo que es tan necesario en cualquier institución de este tipo. Además, iban a discutir con el propietario la posibilidad de ampliar la zona si tiene dinero suficiente para ello. Por supuesto, al visitar un lugar así, es imposible no familiarizarse con sus peludos habitantes.
Sobre todo porque Bendy, que creció fuera de la ciudad, está acostumbrada a la compañía de diferentes animales y carecía de ella en la ciudad. Por supuesto, los jóvenes salieron del refugio en compañía de una pareja de grandes y esponjosos gatos. Ambos eran adultos. Además, uno de ellos era ciego de un ojo. Estaba claro que no tenían casi ninguna posibilidad de encontrar un hogar. Sobre todo porque era la pareja quien quería regalarlos, ya que los animales habían sido inseparables desde su más tierna infancia, cuando murió su anciano dueño. Los herederos no quisieron hacerse cargo de los gatos y los entregaron a un refugio. Todos pensaron que estaban destinados a pasar el resto de sus vidas en una jaula estrecha. Esta historia tocó el corazón de Bendy y convenció a su marido para que se llevara a los animales. Con el dinero que le sobró, Alex pudo dejar su trabajo, que no amaba de todo corazón, y matricularse en el instituto al que quería ir. Ahora se estaba sacando un segundo título universitario y esperaba hacer una buena carrera en el campo de la informática. El juicio de sus padres se celebró con bastante rapidez. David pudo confirmar todos los hechos que les contó durante el juicio. Ambos acusados se comportaron de forma repugnante, intentando echarse mutuamente toda la culpa de los delitos cometidos. No obstante, la mujer recibió 20 años de prisión y el marido 15. Y, dada su edad, es poco probable que puedan volver a salir en libertad, pase lo que pase. Al principio Alex fue a verlos, pero al cabo de un tiempo dejó de hacerlo. La razón era el comportamiento inaceptable de sus padres, que le culpaban a él y a su mujer de todos sus problemas. Y lo que les pasó cuando les dijo que había decidido cambiar de profesión. En resumen, tras 6 meses de reuniones de este tipo, el padre y la madre acabaron por pelearse con su hijo, al que consideraban un auténtico traidor. Tanto más cuanto que estaban al corriente de su ayuda a la investigación. Oyeron rumores de que la mayor parte de su fortuna robada había sido enviada a obras de caridad. «Después de todo lo que has hecho, no tenemos más hijo», le dijo su padre en su última visita. Su madre no quería verle en absoluto. Y Alex se tomó muy mal la ruptura, pero al final decidió que quizá era lo mejor. No tenía nada más que decir a esas personas que ya no tenían remordimientos por sus terribles acciones, sino que preferían culpar a cualquier otro de su destino menos a ellos mismos. Los jóvenes visitan con bastante frecuencia a los padres de Bendy, se pasan por allí para hablar y ayudar en casa, a pesar de las objeciones de su suegro. Alex ha comprado algunos equipos nuevos para la empresa y también ha ayudado a reconstruir una casa grande en lugar de la ruinosa estructura en la que los granjeros se veían obligados a vivir antes. David rechaza con firmeza la oferta de vender todo el terreno y comprar uno más grande. «¿Cómo nos las arreglaremos los dos con semejante granja, hijo?», dijo juiciosamente. «No, podemos arreglárnoslas con lo que tenemos. Y tú nos has simplificado las cosas muy bien». Ante la insistencia de Bendy, esta vez repitieron la boda, como querían los propios recién casados. Además de a sus padres, las chicas invitaron a sus amigos, que eran bastantes. También invitaron al fiscal municipal y a su hija, que aceptaron encantados la invitación. En la familia de Bendy y Alex todo iba bien, casi no se peleaban. Y como antes de casarse, salieron juntos, pasando mucho tiempo el uno con el otro. Sin embargo, es probable que pronto ya no tengan esa oportunidad. Después de todo, la mujer está esperando un hijo. Esta es una buena noticia, Robert. ¿Te acuerdas de él? Veo por vuestras caras que sí. No conocemos a ningún Robert, protestó Margaret. ¿Sabes lo que te delató?, continuó el padre de Bendy, sin prestarle atención, tu deseo de demostrar tu superioridad. Te pusiste las mejores joyas que tenías para la boda, ¿verdad? No pensaste que los aldeanos sabrían qué eran las piedras o a quién pertenecían, ¿verdad? ¿No lo sabían? Reconocí ese conjunto enseguida. Se lo vi en persona a la mujer de Robert. Yo era paramédico en ese momento. Y dio la casualidad de que fue nuestro equipo el que llevó a la mujer a la maternidad. Dio a luz a una preciosa niña. Lo único que estropeó la impresión fue un gran lunar en el cuello, muy llamativo. Un año después, tanto ella como su marido se encontraron en medio de una guerra de bandas. Eran los años 90. Robert murió y su mujer quedó paralítica. Una bala perdida le rozó la columna. Fue un caso de alto perfil. Estaba en todos los periódicos de la ciudad, así que no podías perdértelo. Pero aquí está lo interesante. Aproximadamente un año después, la propia mujer murió. Los médicos pensaron que había sido un infarto, no pudo soportar la muerte de su marido y la miserable existencia que siguió.
La pobre niña, su hija, acabó en un orfanato. Pero lo más interesante era que todo su dinero, sus joyas, habían desaparecido. Entonces está claro que nadie se involucró. Nunca se sabe lo que podría aparecer en el proceso. Nadie necesitaba este tipo de problemas. De hecho, a mí tampoco me interesaba. No soy policía, solo un médico de ambulancias. No es asunto mío indagar en historiales criminales. Pero recordaba muy bien esas condecoraciones. ¿Qué puede hacer? Tuve suerte con mi memoria. Y en la boda te miro exactamente este decorado. Fue entonces cuando adiviné lo que le había pasado a esta familia. Todos contuvieron la respiración al escuchar la historia de David, y los padres de Alex estaban en cierto modo callados y encogidos. Parecían intentar fingir que no estaban en la habitación. El propio rostro del joven se estiró más y más a medida que se revelaban más detalles. Adivinaba, por supuesto, que sus padres no habían obtenido su fortuna por los medios más honestos. Pero no tenía ni idea de que fuera tan mala. Usted, según tengo entendido, habiendo oído hablar de esta historia, sintió que era un buen negocio, continuó el narrador. Debió de aceptar un trabajo como enfermera de la mujer del muerto y cuidar de ella, y alguien tuvo que cuidar del niño. Supongo que no te costó averiguar el código de la caja fuerte. Quizás su mujer incluso te lo dio para que le dieras algo. Ella confiaba en ti y no esperaba ningún truco. Cuidaste muy bien de ella y de su hija. Y mientras tanto, pensabas en la mejor manera de hacer tu estafa y llevarte su dinero. Sabías lo rica que era esta familia. Pero claro, daba miedo robar abiertamente. Por si acaso la mujer podía recuperarse de su herida. Y entonces te diste cuenta de que solo había una forma de sacar tu tesoro de la caja fuerte para que nadie más pudiera hacerlo.